Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora Busco en Ti Radio, por supuesto las redes sociales. Bueno, continuando con nuestra programación para el día de hoy, tenemos el privilegio de contar con el evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Si es que, Jormandiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Bien, por acá estamos muy bien, bendecido, gracias a Dios. Te envío un fuerte abrazo y espero que estés muy bien y pues bendiciones para toda la audiencia, pues que hoy pues nos escucha, nos sintoniza y pues que eh, agradecido con Dios por nuevamente estar acá, nuevamente poder hablar acerca de su palabra, pues de lo que Él desea que hablemos en este día, pues eh, Dios siempre sigue siendo bueno, Dios siempre sigue siendo maravilloso. En todos los días Él tiene misericordias nuevas para con nosotros y su bondad siempre está para con nosotros. Y pues en este día, en nuestro segmento Dios de Imposibles, pues el Padre ha puesto en mi corazón que hablemos acerca de las imposibilidades. No tenemos audio, Jormandiel. Y es allí donde surgen las posibilidades de Dios, ¿sí? En el Dios de imposibles. Es un Dios pues que siempre va a estar allí, pero el hombre siempre por alguna X o Y causa siempre va a presentar como que ciertas imposibilidades, cosas, obstáculos que se van a presentar, ¿sí? Por ejemplo, si Dios nos envía a dar, pues a llevar un mensaje, a dar alguna buena nueva, a bendecir a alguien, a levantar algo, a inventar algo, a, a emprender algo, pues Dios siempre van a venir obstáculos, ¿sí? Esas imposibilidades, entonces allí es donde se manifiesta el Dios de imposible, Dios de imposible, y pues hoy enfatizaremos acerca de eso, ¿sí? Dios es bueno, Dios es maravilloso, y siempre en las imposibilidades del hombre es donde Dios se hace, se manifiesta, se ve tangible su posibilidad, ¿sí? Su posibilidad. Dios es bueno y maravilloso. Entonces, quiero definir primeramente lo que es la definición de imposible, ¿sí? Lo que es imposible. Entonces, dice que imposible viene del latín impossibilis, ¿sí? Es aquello que no es posible o que resulta de muy difícil cumplimiento, ¿sí? Para entender la noción de imposible, pues es imprescindible también conocer lo que es la definición de posible, ¿sí? Lo posible es lo que puede ser, ¿sí? Suceder o existir, ¿sí? El concepto se asocia a lo real o lo verosímil, ¿sí?
Nosotros podemos citar un ejemplo, podemos decir que es muy posible que mañana llueva en una isla del Caribe. Eso lo podemos decir, eso es posible, porque estamos acostumbrados a eso, a las probabilidades, y nosotros obviamente decimos, en una isla es muy probable, muy posible que llueva. Sí, eso lo podemos decir. Lo imposible, en cambio, no tiene ninguna posibilidad, ¿sí?, de concretarse, o al menos resulta más que difícil. ¿Sí? Entonces, así podemos decir que es imposible, por ejemplo, podemos decir, es imposible que un gato ladre, ¿verdad? Un gato no puede ladrar, o que mañana, citando el ejemplo de la isla, que mañana caiga nieve en esa isla, ¿sí? Es algo imposible, ¿sí? Es algo imposible, porque está fuera de las probabilidades, ¿sí? Siempre nosotros, el ser humano, tiende a razonar, tiende a buscar la lógica a todo, y para que el Dios de imposible se manifieste, nosotros tenemos que desechar esa lógica. Por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de que no nos conformáramos a este siglo, sino que transformáramos nuestro entendimiento, ¿sí? Pablo tuvo que transformar primeramente su entendimiento para poder caminar por esas aguas, pero ¿cómo lo transformó? A través de la fe. Pablo, antes de conocer a Jesús, al Señor, de seguirlo, él quizás no tenía la fe para caminar en eso imposible, ¿sí? Pero Dios nos demanda eso hoy, a caminar en lo imposible, a caminar en lo que es imposible para el ser humano, pero Dios lo hace posible con nosotros a través de la fe. ¿Sí? Era imposible para Pablo, y ver esos discípulos que estaban allí en la barca junto a Pablo, que Pablo caminara por las aguas, era imposible para el humano, era algo que iba en contra de la lógica del ser humano, pero fue posible para Pablo y para Yeshua y para Dios, porque había depositado la fe allí en Pedro, perdón, estamos hablando de Pedro, que caminó por las aguas. Era imposible, pero Dios, a través de su fe, hizo y permitió que Pedro caminara allí en las aguas. Pero sin embargo, Pedro también menguó en su fe y dice que comenzó a hundirse, ¿cierto? Comenzó a hundirse, pero luego lo que Dios estaba trabajando en Pedro era la fe para que siguiera caminando en lo imposible, en lo sobrenatural. Eso es lo que Dios nos demanda. Nosotros somos sobrenaturales, nosotros somos hijos del Dios de imposible, ¿sí? Del Dios que todo lo puede, aquel Dios para el que nada es difícil, solamente tenemos que creer en Él a través de la fe. La fe es una sustancia, como vimos, como analizamos en segmentos anteriores, que hablamos acerca de la fe. Hablamos acerca de la fe. Entonces, pues, y pues quiero leerte acá unos, unos versículos de la Biblia, de la Torá. Está allí en el Salmo 60, 12, que dice que en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Por qué en Dios haremos proeza? Porque Jesús mismo lo dijo, cosas mayores que estas ustedes harán, no que seamos mejores que Jesús, sino que a través de la fe nosotros seremos capaces de hacer muchas otras cosas, señales, maravillas, milagros. Accederemos a milagros sobrenaturales, provisiones sobrenaturales, y Él hollará a nuestros enemigos, ¿sí? Dios es capaz de hollar a nuestros enemigos por sí mismo, ¿sí? Como lo hizo allí cuando utilizó a Moisés allí en el Mar Rojo, ¿sí? Los egipcios los estaban persiguiendo a su pueblo que ya había sido libre, y los egipcios, a pesar de que temieron, ya estaban libres, siguieron caminando, pero Dios los derrotó a sus enemigos. Dios oyó a los enemigos, cayeron todos muertos, ahogados allí, sus carros, sus carretas. Sí, eso lo hizo Dios mismo en su soberanía. Pero también Dios a veces nos encomienda y nos dice, continúa hacia adelante, yo te envío a través de mi poder, de mi fe, para que tú mismo derrotes a esos enemigos, para que tú mismo derrotes a esos gigantes. Entonces Dios oye a nuestros enemigos por sí mismo, pero también nos usa a nosotros mismos también para aullar a nuestros enemigos, como en el caso de David. ¿Sí? Envió a David y oyó y terminó derribando a ese gigante, ¿sí? A través de David. Eh, eh, lo podemos ver también en otros hombres de Dios, como Sansón. Sansón era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Para enfrentarse a esos hombres, ¿sí? Eh, y los derrotaba fácilmente, pero no era por Sansón, por su
por su fuerza, por su poder, no, era porque Dios lo había ungido con un propósito. Y pues él derrotaba fácilmente a los filisteos, ¿sí? Tenía una fuerza sobrenatural, aniquilaba, mataba a esos animales, esos leones, ¿sí? Elías también fue ungido por Dios para hacer proezas, ¿sí? Para hollar a sus enemigos. Elías, recordemos la historia de Elías. Elías fue un profeta de Dios, pues, y él fue enviado por Dios para soltar palabras para aquel pueblo de Israel que estaba al mando del rey Acab, ¿sí? El rey Acab. Entonces, pero el rey Acab, una vez que fue ungido y puesto allí en el trono, comenzó a corromperse, ¿sí? Comenzó a desviarse de los propósitos de Dios, ¿sí? Comenzó a desviarse de los propósitos de Dios. Luego estuvo allí con una reina que fue Jezabel, comenzó a dejarse manipular por órdenes de ella, ¿sí? A tal punto de que querían levantar una construcción para, para el dios de Baal, ¿sí? Imagínense al punto que había llegado el rey acá, que estaba totalmente corrompido, ¿sí? Y por eso Dios usó a Elías. Elías soltó una palabra para con él, sí, dijo que iba a venir sequía y que iba a venir hambre para Israel por cierto tiempo a causa de lo que estaba haciendo, de las cosas, las decisiones que estaba tomando el rey Acab. Luego vemos que Elías se mueve allí al arroyo donde se alimentaba de los cuervos y del agua. Luego Elías vuelve a escuchar la voz de Dios y se mueve a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta, ¿sí? Y allí también vemos las imposibilidades del hombre, ¿sí? En la casa de la viuda de Sarepta. Dice que Dios le dice que la viuda lo iba a alimentar, ¿sí? Pero la viuda tenía cierta porción de pan y cierta porción de aceite. Y cuando Elías le pide alimento, ella dice que no le podía dar porque eh, era muy poco lo que tenía, pero Elías, sin embargo, obedeció la voz de Dios y le dijo que le diera primero a él y que luego eso se iba a multiplicar. Y así sucedió. Era imposible para aquella viuda, para aquella viuda de Sarepta, para el hombre en general, la multiplicación de esos panes y de ese aceite. Pero sucedió, fue posible para Dios, ¿sí? Otra imposibilidad que vimos dice que luego el hijo de aquella viuda de Sarepta murió, comenzó a enfermarse y murió, literalmente murió por cierto tiempo. Pero Elías oró al Padre Celestial y le dijo: Padre, trae el alma nuevamente de este niño a su cuerpo. Y así sucedió, el niño vivió nuevamente. Entonces allí vemos la imposibilidad del hombre, el niño murió, sí, por cierto tiempo, pero estuvo tangible la posibilidad de Dios, sí. Leemos también en el Salmo 62, del 11 al 12, dice que una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, sí, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra, ¿sí? De Dios es el poder y Dios paga a cada uno conforme a su obra. Amén. Entonces, vemos allí la historia del rey Acab. Dios pagó a él conforme a su obra. Sus obras no estaban siendo correctas, sus obras no estaban siendo alineadas a los propósitos de Dios. Él se comenzó a desviarse del propósito por el cual fue colocado allí como rey. Y la paga de las obras, pues bueno, murieron aquellos 450 profetas de Baal, ¿sí? Porque Elías lo desafió, ¿sí? Elías desafió al rey Acab, vino, fue enviado por Dios nuevamente, hizo un desafío y dijo que abrieran un hueco, un surco allí con agua y con una carne, ¿sí? Y que desafiaran al Dios, que hicieran un desafío de donde saliera fuego, ¿sí? Entre el Dios de Baal y el Dios vivo, el Dios de Israel. Ese sería el Dios vivo, el Dios en que verdaderamente creían, porque las obras del rey Acab habían llegado al punto de que querían hacer que su pueblo doblara rodillas a aquel Dios de Baal por causa de lo que estaban viviendo, por causa del hambre, por causa de la sequía. Entonces Elías fue enviado por Dios a desafiar al rey Acab, ¿sí? Era imposible para el hombre, aquellos que estaban viendo que fluyera un fuego, ¿sí? Allí donde habían preparado eso. El rey de ellos, el Dios de ellos, el Dios de Baal, no respondió con fuego, es decir, era un Dios muerto, era un Dios que no tenía poder. El Dios que respondió con fuego y que respondió en base a aquella imposibilidad fue el Dios, el Santo de Israel, ¿sí? Y Dios pagó conforme a las obras del rey Acab. Murieron aquellos 450
profetas de Baal, hubo muerte, sí, hubo muerte, sí, y la reina lloró porque murieron todos esos 450 profetas. Entonces Dios paga conforme a las obras, sí, y no es mi intención juzgar a un pueblo, a una nación, no, sino que simplemente Dios no va a permitir que nosotros doblemos rodillas a un ídolo, a un Dios que no es el Dios que domina una nación, el Dios de Israel, ¿sí? Pero hay un pecado que Dios aborrece mucho y es el pecado de la idolatría. Eso lo vemos allí en esa historia. Dios no iba a permitir que su pueblo doblara rodillas a ese Dios de Baal, y tampoco va a permitir que en estos tiempos nosotros doblemos rodillas a ningún Dios, ¿sí? A ningún Dios que no tiene poder, sino al Dios vivo, ¿sí? Pero Dios paga conforme a sus obras. De eso se encarga Él. Nosotros nos encargamos simplemente de orar por los que están en eminencia. Nosotros no somos quien para juzgar al hombre, al ser humano. Es Dios mismo que trata con las personas, con los reyes, con los que están en eminencia, ¿sí? Entonces, seguimos hablando. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué hablamos de no avergonzarnos del evangelio? Pablo no se avergonzó del evangelio porque muchas personas piensan que nosotros pertenecemos a una denominación y pues nos quieren tildar, ustedes son evangélicos, ustedes son cristianos evangélicos y nos quieren poner en menos, ¿sí? Pensando que no somos prosperados, que no somos bendecidos, que estamos en menos. Ven al evangelio como algo minoritario, como algo mínimo, y no es así, es todo lo contrario. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, nosotros somos cabeza y no cola, ¿sí? Nosotros somos linaje escogido de Dios y no nos debemos avergonzar del poder del evangelio, porque es poder de Dios para transformación de vida, ¿sí? Entonces no nos debemos avergonzar. Si alguien nos dice, tú eres cristiano evangélico, sí, para la gloria y la honra de Dios, sí. Porque muchas personas no entienden el término de lo que es ser evangélico, ¿sí? No entienden lo que es ser evangélico, es dar las buenas nuevas, ¿verdad? Es llevar el mensaje de Dios, pero no entienden eso y quieren tildar a un pueblo como algo de poco, ponerlo en menos, y no es así. No nos avergoncemos. El evangelio es poder de Dios, ¿sí? Entonces, um, y eso, allí vemos las imposibilidades del hombre versus las posibilidades de Dios, ¿sí? Aquello, pues, que es imposible puede cambiar con el tiempo, realmente. Aquello que es imposible puede cambiar por el tiempo, y eso nosotros lo vemos tangible. Suele ser imposible que realicemos diversas tareas, cosas que son necesarias, que Dios nos permite realizar en tan corto tiempo. A veces tenemos que hacer tantas cosas, ¿sí? Y las realizamos, pero es por el poder de Dios, por la imposibilidad de Dios, ¿sí? No sabemos cómo las realizamos, pero es porque Dios mismo permite que nosotros las realicemos, ¿sí? Dios rompe las leyes de las probabilidades, Dios rompe las leyes de las estadísticas, las imposibilidades del hombre dicen en las noticias, pues que quizás no hay finanzas, no hay recursos, no hay nada en alguna nación, pero Dios rompe esas leyes, esas estadísticas, esas probabilidades, ¿sí? Porque Dios es el Dios de imposible para hacer eh, posible lo que parece imposible, ¿sí? Eso se ve, he escuchado testimonios, ¿sí? He hablado con hombres de Dios que han orado porque venga la lluvia a algún lugar, a alguna nación, y ha venido la lluvia, y eso lo vimos. Esos milagros ocurrían antes, ¿sí? Era imposible para el hombre, ¿sí? Que lloviera. Elías era un hombre y era imposible para el hombre, aquellas personas que estaban junto a Elías, que vieran que lloviera, pero Elías oró para que lloviera y así sucedió. Sí, allí vemos la imposibilidad del hombre versus las posibilidades de Dios. Milagros como ese son reales, pueden ocurrir hoy en día, claro que sí. ¿Por qué no? Sí, entonces vemos que la mayoría de los hombres y mujeres en la Biblia que recibieron un milagro, sí, y obraron milagros, rompieron las leyes del tiempo, como decíamos, las imposibilidades rompen las leyes del tiempo. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, wow, era una mujer que tenía fe, que portaba fe, y le dijo, se acercó a Yeshua y le dijo que quería que sanara a su hija. Sí, ella insistió y el padre le dijo que no era posible, que primero era para la bendición era primero para un pueblo, luego para ellos. Estoy parafraseando, eso lo quise decir, le quiso decir a ella, a la mujer sirofenicia. Pero
Y luego ella insistió, pero padre, yo quiero que tú sanes a mi hija. Y Dios le dijo, bueno, vea que tu hija y ya fue sana, ¿sí? Trascendió en el tiempo Yeshua, imagínate, que le dijo, ve, ya tu hija fue sana, pero fue por la fe de aquella mujer sirofenicia, ¿sí? La resurrección de Lázaro fue algo imposible para el hombre, era imposible, ¿por qué? Porque ya Lázaro estaba muerto, pero fue posible para Dios. Cuando Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios le estaba diciendo que lo que es imposible para el hombre era posible para él a través de la fe. ¿Sí? Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados aquí a aquel horno de fuego. ¿Sí? Cuando muchos pensaban que ellos iban a morir. Eh, Dice que luego vieron a un cuarto hombre en aquel horno de fuego. ¡Wow! Maravilloso. Sí, era imposible que ellos salieran ilesos de ese horno de fuego a tan altas temperaturas que estaba allí ese horno. Era imposible, pero fue posible para Dios guardar y resguardar a sus escogidos, a Sadrach, Mesach y Abednego, y estuvo allí con ellos en el horno de fuego. Era Yeshua que estaba allí, ese cuarto hombre, y salieron ilesos, ¿sí? De ese horno de fuego, ¿sí? Abraham dio origen a su descendencia en la vejez. Wow, sí, eso lo vimos, ¿sí? Tenía 100 años, su esposa Sara tenía 75 años. Era imposible que Sara diera luz, ¿sí? A su vejez era imposible, pero fue posible para Dios darle a Abraham eso, un hijo, la promesa que él le había dado. Noé edificó un arca, Noé edificó un arca, era imposible. ¿Para qué realizar un arca en aquel tiempo cuando no iba a llover? Pero Noé dijo que iba a venir un diluvio. Nadie creía en Noé, pero Noé obedeció a la voz de Dios. ¿Sí? Noé obedeció a la voz de Dios y pues fue imposible para el hombre. ¿Por qué? Porque dice que comenzaron a venir animales, dos animales por cada especie, ¿sí? De diferentes lugares, diferentes naciones. ¿Sí? Por ejemplo, venía el león de África, venía el canguro de Australia, ¿sí? El elefante de la India. ¿Sí? ¿Cómo es que es eso que venían todos al arca a salvarse allí? ¿Sí? Eso no era casualidad, eso parecía algo imposible, que lloviera y que los animales estuvieran allí, entraran al arca, pero fue posible para Dios, porque ya Dios había revelado a Noé que eso iba a suceder. Entonces, pues eso era lo que queríamos hablar, lo que Dios quería que habláramos en este día tan maravilloso y tan bonito acerca de las imposibilidades del hombre y las posibilidades de Dios. Para Dios no hay imposibles. Quizás para el hombre ha habido imposibilidades, ¿sí? Pero Dios hoy te dice y nos dice que confiemos en Él, que por encima de toda imposibilidad, para nosotros como hombre está la posibilidad de Dios, del Dios de imposibles. Así que te bendigo en esta mañana, que tengas un día, una mañana de bendición, de gloria, una tarde de bendición y de gloria también. Te bendigo, te envío un fuerte abrazo en el nombre de Yeshua. Bendiciones, chao, chao.